Bueno, buenas tardes, Juan. Muchas gracias por visitarnos a las oficinas de Richard Ellis de aquí de Madrid. Y pues nada, me gustaría hacerte unas preguntas. Bueno, fundamentalmente, ¿cuál es tu visión y cuál es tu perspectiva sobre si preocupa en Washington realmente la situación que estamos viviendo en Europa, la situación económica que estamos viviendo actualmente en Europa? Pues Patricio, ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un placer volver a verte después de tanto tiempo y estar aquí en las oficinas de Richard Ellis. Tu pregunta es muy interesante porque desde luego a nadie se le escapa que son momentos difíciles para todos. Desde Estados Unidos vemos la situación en Europa con mucha preocupación, pero principalmente porque nos va la vida en ello. Por eso quiero decir que hoy por hoy nadie en Estados Unidos es capaz de concebir una recuperación económica del país sin una Europa fuerte. Y me atrevería a decir que podemos decir lo mismo de Europa. Nuestras economías están muy entrelazadas y dependen la una de la otra. Conjuntamente representamos aproximadamente el 8% de la población mundial, pero nuestras economías representan el 52% del Producto Interior Bruto. O sea, en otras palabras, que la inmensa mayoría de la actividad económica mundial ocurre a ambos lados del Atlántico. Y por consiguiente lo que pasa en Europa nos preocupa muchísimo, pero al mismo tiempo me atrevería a decir que nos mantenemos optimistas en cuanto al futuro. Okay. Y visto un poco con otra perspectiva, ¿cómo ves la recuperación que está teniendo la economía estadounidense, que también pues, ha estado en entredicho en estos últimos 2-3 años? Pues yo me atrevería a decir que estamos... ya vemos la luz al final del túnel. Y con eso quiero decir que claramente, según todos los indicadores económicos, Estados Unidos ya ha salido de la crisis. Quizás no estamos creciendo al nivel que todos esperábamos. También es cierto que según la mayoría de los economistas, la última vez que tuvimos una crisis de este tipo, tardamos 3 años más en llegar a donde estamos hoy, en ese proceso de recuperación. Pero desde cualquier punto de vista, la economía en Estados Unidos muestra claros indicios de una recuperación sólida, estable. Los índices económicos demuestran, por ejemplo, que llevamos ya pues casi 2 años y medio de crecimiento positivo de la economía y de recuperación en cuanto al desempleo. Pues llevamos generando empleo en números positivos casi 16 meses. O sea, yo creo que esto es muy positivo. Y en este contexto, ¿qué papel están jugando las economías emergentes? Pues juega un papel importante. Desde luego a nadie se le escapa el hecho de que tanto China, Brasil o incluso India son grandes economías, pero yo diría, quizás, a diferencia de lo que muchos opinan, que son las economías del futuro, no las economías del presente. Si hablamos de una recuperación mundial, estamos hablando a corto plazo de una relación mucho más estrecha entre Estados Unidos y Europa. Estamos hablando de que tenemos que pensar en un nuevo modelo económico mundial que se base en una integración de nuestras economías, o por lo menos movernos en esa dirección, y desde luego de una mayor colaboración entre lo que son hoy por hoy las dos grandes economías del mundo. O sea que mercados emergentes sí son el futuro y hay que estar ahí, pero a corto plazo, para salir de la crisis, tenemos que fomentar esa relación bilateral que es la base de la recuperación económica global. Y ya tratando más un poco el punto de vista o el tema local, ¿cuál es la percepción que tiene Estados Unidos de nuestra situación económica ya, en concreto de España? Y, en fin, nosotros estamos ahora mismo en el ojo del huracán, junto con los países del sur de Europa. ¿Cómo se percibe en Estados Unidos la situación económica actual que vivimos en España? Pues, hombre, la primera reacción es decirte que la situación en España es difícil y creo que no te digo nada que te sorprenda, pero por otro lado lo vemos con muchísimo optimismo. Cuando digo lo vemos me refiero no al gobierno de Estados Unidos, me refiero al sector privado, a los empresarios, a las empresas y particularmente a los inversores. Sabemos que se están tomando decisiones poco populares pero absolutamente acertadas, y eso nos llena de optimismo. Por consiguiente, una vez más, creo que el futuro pinta bien. Y hablando justamente de eso, del sector privado, recientemente pues en España ha tenido gran revuelo un comunicado de la Cámara de Comercio americana en España, donde, en fin, hacía un poco preocupar al sector privado en España de el que determinadas compañías y empresas americanas habían anunciado que se tomaban medidas urgentes para, en fin, reestructurar nuestro sistema financiero, el mercado laboral.
o tendrían que tomar medidas de deslocalización. ¿Crees que eso es así? ¿Debemos de hacer mucho caso de ese comunicado? Hombre, como sabes, yo he colaborado muy de cerca con la Cámara de Comercio de Estados Unidos en España durante muchos años y conozco este tema relativamente bien. Se estaba enviando un mensaje poco firme a los mercados internacionales y particularmente a la comunidad de inversores extranjeros. A pesar de que la inversión estadounidense en España es muy importante, genera más de 1 millón de empleos y hoy por hoy es el mayor inversor extranjero en España. Por consiguiente, creo que es importante entender la relevancia de Estados Unidos o de la economía estadounidense en este país y la dependencia que tenemos, codependencia que tenemos España en Estados Unidos y Estados Unidos en España en cuanto a los intereses en Europa. Pero también creo que se están tomando esas medidas. El informe de la Cámara de Comercio Americana fue de hace unos pocos meses, pero en los últimos 2 meses hemos visto una serie de medidas contundentemente claras y optimistas. ¿Y qué hay de las oportunidades que puedan llegar a tener empresas españolas en Estados Unidos? ¿Crees que realmente hay mercado en Estados Unidos donde puedan competir empresas españolas? Sabes que nuestro tejido empresarial no son grandes corporaciones, son empresas de tamaño medio, pero bueno, ya empezamos a tener alguna compañía transnacional con gran peso. ¿Qué negocios o qué sectores crees que pueden ser de interés para empresas españolas y donde tengan realmente pues, posibilidades, ¿no?, de desarrollar negocio? Pues te diría que las cifras son contundentemente claras al respecto, y es que Estados Unidos se ha convertido en un mercado prioritario para las empresas españolas. Creo que hace 2-3 años las empresas españolas tenían cierto apetito por los mercados internacionales, pero no mostraban un claro interés en entrar a mercados maduros como el de Estados Unidos. Eso ha cambiado quizás por la crisis. Hoy son cada vez más las empresas españolas que no solamente llegan a Estados Unidos, sino que son capaces de triunfar y ser muy competitivas. Empresas como Abengoa, por ejemplo, me viene a la mente, se ha convertido en un líder en el sector de las renovables, o Iberdrola y por supuesto Gamesa y Gestamp y muchas otras que han hecho una clara apuesta por el mercado estadounidense. Pero también hay que hablar del resto de los otros sectores donde España es hoy por hoy un referente de cara a Estados Unidos. Me refiero al sector aeronáutico, particularmente a la alta tecnología y por supuesto a la eficiencia energética y las energías renovables. Y no nos olvidemos por supuesto del tren de alta velocidad. En ciertos sectores, y particularmente esos 5 que acabo de mencionar, España es un referente mundial y creo que es una oportunidad que tienen las empresas españolas, ya no solamente las grandes que he mencionado anteriormente, sino esa nueva oleada de proveedores y de empresas pequeñas y medianas que tienen know-how acumulado en estos sectores, que tienen experiencia y que deberían estar viendo al mercado estadounidense como una verdadera extensión de su plan estratégico de cara al futuro. Correcto. Y yendo un poco también nuevamente a algo muy local y que nos preocupa a nosotros, el sector de la construcción y el sector inmobiliario, ¿crees que tenemos algo que hacer, algo que desarrollar y algo que decir en Estados Unidos, las empresas españolas? Pues yo creo que sí. En el sector inmobiliario yo creo que España ha sido muy, para bien o para mal. Hemos visto muchísima actividad aquí en los últimos años, pero también se han desarrollado modelos muy dinámicos, creativos y únicos. Y es una propuesta de valor que podría ser extrapolable a ciertos sectores de Estados Unidos. Por ejemplo, yo creo que una oportunidad y una asignatura pendiente para España es la construcción relacionada a la eficiencia energética. Creo que es una asignatura pendiente en España, pero no tiene sentido que España se haya convertido en un líder mundial en renovables, energías limpias, y que los edificios en España, particularmente en el comercial, superficies comerciales no hayan apostado por incorporar la tecnología para ser más eficientes, que al fin y al cabo hablamos de rentabilidad, hablamos de ventaja competitiva de una empresa que utilice la tecnología para ser más eficiente o aquella que no la utilice. Hace 3-4 años nos podíamos permitir el lujo de no pensar en ser eficientes y hoy por hoy tenemos que hacerlo, de lo contrario se nos puede ir esa ventaja competitiva de cara a la empresa de al lado. Yo creo que es un sector que está donde está todo por hacerse y donde las empresas españolas pueden jugar un papel importante. Perfecto. Hemos hablado antes, me has comentado un poco al hilo del tema del comunicado que lanzó la Cámara de Comercio, que
se está percibiendo en los últimos 2 meses que hay un cambio, en fin, que se están modificando determinadas políticas o la manera de ver la economía en diferentes aspectos. ¿Hay alguno que particularmente te parezca resaltable o algo que no se está haciendo y que crees que se debería hacer? Pero vamos, no me atrevo en absoluto a decirle a nadie lo que tiene que hacer. Por eso quiero decir que España es un país soberano y tiene que tomar las decisiones que deba tomar. Pero sí digo que para los inversores extranjeros, y particularmente los norteamericanos, era muy importante ver un cambio de postura en cuanto a la reforma laboral, y creo que eso ha sido positivo. Y creo también que se están tomando medidas para crear un marco jurídico mucho más estable, que no se cambien las reglas del juego en mitad del partido, en cuanto a la política, por ejemplo, de las energías renovables, y creo que se está aportando esa estabilidad que hace falta. Al fin y al cabo, el dinero es muy cobarde, y si no hay cierta estabilidad y cierto rigor, difícilmente lograremos atraer esa parte. ¿Cómo ves tú un poco la recuperación del sector inmobiliario en España? Y concretamente, ¿cómo ves la problemática del residencial? Que es una de las cosas que más preocupa ahora mismo, pues en fin, a todas las entidades financieras y bueno, al país en general. Estamos todos involucrados en ese problema. Pues te tengo buenas noticias y malas noticias al respecto. Yo creo que la buena noticia es que en la medida en la que logremos dinamizar la economía, veremos un proceso paulatino y progresivo de recuperación del sector. En la medida en la que se creen las condiciones propicias para que el emprendedor asuma riesgo, genere actividad económica y genere empleo, necesitarán más superficie, más metros cuadrados para llevar a cabo su actividad. Y eso es prometedor. Pero sí hay que diferenciar entre el sector residencial y el sector terciario o comercial. Por eso hay buenas noticias y malas noticias. La buena noticia es que yo soy muy optimista en cuanto a una recuperación más pronta del sector terciario, pero me temo que, tomando en consideración el hecho de que en España probablemente hayan más de 800.000 viviendas en stock que tendrán que salir, y el mercado tiene que depurarse, digamos, y eso puede llevar 6, 7, 8 años, hay que ser más cautos al respecto. Pero en resumen te diría que una de cal y una de arena. Creo que a corto plazo el sector residencial irá más lento, pero el comercial, en la medida en la que la economía siga el camino que va de recuperación, y dentro de un año, año y medio, 2 años, podremos ver un panorama muy distinto y más optimista. Y ya por último, me gustaría preguntarte cómo ves tú las ciudades españolas en el futuro. ¿Estás viendo cambios? Sé que has estado muy comprometido un poco pues con todo lo que es eficiencia energética, compromiso con el medio ambiente. ¿Cómo ves tú que debería ser el urbanismo, o que va a ser realmente el urbanismo español en los próximos años? Sí, más que cómo debería ser, te diré cómo será, puesto que no me cabe la más mínima duda de que las ciudades, tanto en España como en Europa, y me atrevería a decir que en el resto del mundo, al menos el mundo occidental, serán mucho más eficientes, mejor planificadas, más verdes, con más sentido común, donde la lógica impere a la hora de llevar a cabo una planificación urbana. Y va a ocurrir porque tiene sentido, porque es rentable y porque aporta una visión mucho más sostenible del sector y de la economía. Soy muy optimista al respecto, y con un apellido como Verde, pues como comprenderás, es un tema que me gusta, me apasiona, pero ante todo quiero dejarte con la idea de que debemos ser optimistas al respecto. Esta crisis nos va a ayudar a salir de ella siendo más conscientes y pensando en el tipo de legado que queremos dejar, y por consiguiente creo que las ciudades van a ser mejores, de mayor calidad de vida, mejor planificadas y mucho más sostenibles. Me gusta tu optimismo, espero que así sea. Y bueno, para finalizar me gustaría agradecerte que nos hayas visitado y desearte toda la suerte, en fin, en todos los proyectos que tienes actualmente, con tu campaña electoral para Obama este año, en fin, y todo lo que depara el futuro. De acuerdo. Muchísimas gracias.